hay personas y miembros de la policía me han contado que se paran en la puerta de sus casas esperando que llegue la policía, se ponen a bailar, a jugar una pichanguita, porque lo bacán es que llegue la policía y echarse a correr o esconderse en sus casas. A ese nivel hemos llegado. O las llamadas, Mabel, las llamadas al 113 que tuvieron que cortar de broma, en la línea. ¿no? Sí, pero todas estas cosas, mira, creo que nos va a faltar programa con Miguel Figueroa, que lo tienen en pantalla, y también a las personas que nos están escuchando en línea. No sé si nos va a dar la vida para terminar de entenderlas. Lo que quisiéramos es saber si hay un mecanismo para cortarlas, que la gente no use el 113 para molestar, que la gente, como ha descrito Mabel, no salga a sus casas a provocar a la policía, y la lista es interminable. Bienvenido, Miguel, al programa. Gracias, Mabel, Mauricio, ¿cómo están? Bueno, es un tema tremendo, ¿no? Es un tema de tratar de entender cómo tomamos decisiones que ha dado para premios Nobel este concepto. ¿Qué cosa sucede para que una persona decida quedarse o salir? Y hay muchas cosas que están detrás de una simple opinión, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que necesitamos? Sí, ¿qué es lo que necesitamos que necesite que pase en la sociedad? O básicamente, ¿por qué es que necesitamos una sanción para cumplir las normas a pesar de que estamos cara a cara con la muerte? No, a ver, pero en realidad ni siquiera la sanción, te digo, o sea, la sanción lo que va a hacer es mitigar un poquito más, pero el juego del gato y ratón va a continuar, porque como tú mostraste en esa situación, el asunto es el siguiente: cuando nosotros pensamos que el humano es un Homo sapiens sapiens, o sea, es un Homus economicus, estamos equivocándonos. Porque cuando nosotros llegamos al planeta, o sea, cuando nacimos, nuestro cerebro no ha nacido con una tabla rasa, o sea, sin información, ya tiene mañas que ha aprendido en su historia evolutiva, en nuestros cientos de miles de años de evolución. Y estas mañas, que en algún momento nos sirvieron para sobrevivir, ahora ya no nos sirven tanto. Entonces, lo que les voy a contar ahorita son algunas de las mañas que tenemos, que pueden tener cierta utilidad en ciertas circunstancias, pero que en otras no funciona, como en el caso que tenemos ahora, donde la racionalidad es lo menos esperado. ¿Por qué es menos esperado la racionalidad ahora? Porque uno, cuando está en condiciones de comodidad, de ecuanimidad, de equilibrio, uno es racional. Uno utiliza una parte del cerebro que se llama la corteza, uno tiene pensamientos corticales. Pero cuando estamos angustiados o emocionados o simplemente juguetones, lo que hacemos es trabajar con nuestros lados más límbicos, más emocionales. Hay un concepto que le llamamos nosotros el principio de gregarismo. O sea, nosotros hacemos lo que los otros hacen. Es un concepto biológico. Somos animales que nos gusta hacer lo que los otros hacen. ¿En qué momento pasa esto? Por ejemplo, cuando yo estoy en mi casa, medio recluido, harto de estar ahí, y veo que me entero que todo el mundo está saliendo. De hecho, ayer yo estuve viendo la televisión y alguien dijo, ¿no? Un periodista dijo, con toda la intención de comunicar, además, dijo, cada vez salen más personas. Cuando yo escucho eso y no tengo claro mi orden cerebral, o sea, cuando estoy trabajando con mi cerebro límbico, lo que voy a hacer es, oye, la gente está saliendo y yo como idiota estoy aquí metido en mi casa. No, yo salgo. Entonces, a veces... Olvidan el riesgo de muerte, perdón la interrupción, olvidan el riesgo de muerte que hay al salir, porque de lo poco que se sabe del coronavirus, ¿no? Sí. Por lo menos hay la certeza que se pasa de persona a menos de 1 metro de distancia. En el aliento, no basta que el otro estornude, no basta que el otro tosa. Y no sabemos si el otro es portador. Entonces, no sé finalmente si ese mensaje, que ya está estudiado por la ciencia, y es el que nos lleva a vivir aisladamente a 2 metros de distancia del otro, no ha llegado. Porque ya pasaron 31 días y seguimos insistiendo en aglomerarnos hasta en este momento, precisamente. Si ves las imágenes de Santa Anita o la marcha huancavelica, que se comprende la marcha, la necesidad de volver a tu hogar, pero no se hace con la distancia que salva tu vida. No es una medida antojadiza, arbitraria, tiene fundamento. Sí, nuevamente, mira, Mauricio, estás hablando desde la racionalidad, desde la ecuanimidad.
El problema es que nuestras decisiones no son tan ecuánimes. Las decisiones de la gran masa no son decisiones ecuánimes. Por ejemplo, hay otro sesgo que le llamamos el sesgo de la víctima identificable, que ahorita yo lo puedo ver en el comportamiento de las personas. Las personas no están viendo a los enfermos cerca de ellos. Nosotros valoramos mucho la cercanía para tomar una decisión. O sea, si viene Vizcarra y nos dice a las 12 del día que hay 5.000 personas que están infectadas, que hay 1.000 muertos, el número per se no me genera un comportamiento. El número es, mira, es un número alto, pero no me dan más. En cambio, ¿qué necesitamos entonces? ¿Que el vecino se muera o que un familiar se muera? ¿O la exhibición física, tú crees? Eso, mire, el ser humano necesita ver... Esto porque no es que estoy diciendo que, oye, por favor, hay que mostrar en pantallas toda la desgracia, no. Pero con cierta protección eso es mejor, con cierto nivel de mosaicos, algún tipo de protección a los individuos, pero cuando yo no siento la cercanía, yo regreso a mi casa un día que he salido y digo, ven, miren, no ha pasado nada, esto son cosas que le pasan a otros, esto todavía está muy lejano. Entonces, como lo veo lejano, sigo teniendo la práctica, y además, como veo que el otro también está saliendo, y además si a esto le sumo una necesidad, entonces todo hace que mi estímulo a salir sea cada vez más grande, ¿no? Entonces la desobediencia social va a aumentar en vez de disminuir. Si yo veo que 1.000 personas están yendo caminando a Huancavelica o a Huancayo Huánuco, yo digo, oye, yo también necesito ir. Y como veo que hay una masa que lo está haciendo, y además veo que ya se está protegiendo para que se permita que vayan, entonces todo empieza a volverse cada vez más caótico. La masa jala a la masa. No hay cosa que atraiga más a la multitud que la misma multitud. O sea, todos van, yo también voy, pero quiero ir al detalle de que eso se comprende, Miguel, desde tus estudios de biólogo y de comportamiento humano. Se entiende que la masa atrae a la masa. Pero ¿por qué arriesgar tu vida? O sea, anda a esa marcha, vuelve a tu casa caminando, guardando el metro de distancia que la ciencia ya determinó, ojo, puede salvar tu vida. O sea, estás poniendo en riesgo tu vida. Y esto no es una versión exagerada. Revisemos la cantidad de muertos en el mundo y son más de 120.000 muertos. O sea, yo no sé de cuántas formas llega ese mensaje a la población, porque los muertos existen. En cualquier reporte celular, de internet, de radio, televisión, de prensa escrita, de conversación, está la estadística. Entonces, la masa llama a la masa. Hasta ahí te copiamos todos los que estamos siguiendo esta interesantísima conversación, y te lo agradezco, Miguel. Pero ¿por qué arriesgar tu vida? ¿Somos una especie autodestructiva que en el fondo no quiere la vida? Hay que recordar el sesgo de la incertidumbre sumado a ese efecto de el número frío. Un número es frío, la gente no ve que otros están muriendo. ¿Por qué? Porque se está protegiendo por razones absolutamente justas. Pero al yo no sentir que la enfermedad está cerca de mí, al no ver a la enfermedad, porque la enfermedad es muy silenciosa, hasta que un momento ya te recluyes dentro de tu casa y no puedes salir, entonces la gente al no sentir ese efecto dice, oye, todavía se pueden hacer cosas. Pero mira, por un lado tenemos este lado, ¿no? que es este cerebro que está lleno de emociones, que reacciona en base a pasiones, a desesperación, pero por otro lado, esos mismos efectos los podemos utilizar a nuestro favor. Por ejemplo, debemos también de concentrar y transmitir a todos los espacios donde la gente no sale, ¿no? Hay gente que está saliendo y efectivamente esa es parte de la noticia, que la gente está saliendo, pero hay cientos de miles de casas peruanas, de calles absolutas donde nadie sale. Y eso también hay que transmitir, para yo sentir que, oye, yo soy el único tonto que estoy saliendo a arriesgar mi vida, cuando hay otros que están recluidos en su casa cuidándose. Hay un concepto que es muy importante que le llamamos nepotismo biológico. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se llama, perdón? Nepotismo biológico. Nepotismo. ¿Perdón? Nepotismo con N, como el nepotismo, el delito de contratar a familiares. Exactamente, el mismo. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Cuando uno está en estados de estrés, lo que uno hace es tratar de proteger a su familia. ¿Por qué? Porque es una búsqueda de proteger a tus genes, que es un concepto absolutamente biológico y innato nuestro. Cuando yo doy el mensaje, no de hay que proteger al país, sino hay que proteger a tus hijos, esa herramienta es un poco más poderosa. El efecto es, estoy despertando a
cerebro más primitivo que existe, que es el cerebro de protección a tus genes, a tu genética. Por eso se llama nepotismo. En cambio, cuando yo digo, vamos a proteger al país, pero ¿quién es el país? Uno se pregunta cerebralmente, claro. ¿no? ¿Quién es el país? El país son gente que yo no conozco. La especie humana, Miguel. Hay muchos temas que tenemos que analizar contigo. Vamos a tener que hacer una pausa. Yo te dejo la siguiente pregunta en cuanto a comportamiento humano, que a mí me ha llamado poderosamente la atención y es interesante, ¿no? Por ejemplo, un pueblito muy pequeño dentro del departamento de Lambayeque que se llama Montsefou, sin que la autoridad le ponga multa, ni que lo castigue, ni que lo sancione, se organizó y pintaron círculos para entrar al mercado respetando el aforo. Un pueblito pequeñito. Dentro del mismo departamento de Lambayeque, en los mercados mayoristas y en la ciudad, hay congestión vehicular. O sea, la gente no entendió nada. Tal es así que han pasado a ser el segundo departamento del Perú con números de infectados y muertos. ¿Cómo te explicas dentro del comportamiento humano que en una zona geográfica, con la misma idiosincrasia, con las mismas costumbres, con la misma visión, solamente un pueblito pequeñito de 8 manzanas se protejan a sí mismo y el resto se destruyan? Vamos a dejar esta reflexión y creo que, Mabel, no sé si me permites lo de las llamadas también, cómo nos hemos comportado los peruanos usando las líneas que el presidente ha tenido que cortarles la línea telefónica. Yo creo que eso va a ser estudiado por muchos años, ¿no? Sí, sin duda, y la explicación, porque debe haber una explicación cultural, porque no pasa en otros países lo que pasa aquí, o por lo menos no a gran escala. Con todo eso, regresamos. Especialidad en comportamiento humano y estamos tratando de descubrir por qué es que, a pesar de que la muerte acecha en la calle, igual nos volcamos y vamos hacia ella porque pensamos que nunca nos va a pasar. Y habían varias preguntas pendientes, pero yo quería empezar con esta, Mauricio. ¿Por qué? Si es que hay un aspecto cultural dentro de todo esto, porque vemos que en otros países, digamos, no hay sanción si es que uno sale a la calle, simplemente se les dice, recomendamos que no salgan a la calle, y la gente no sale a la calle. ¿Es un asunto de idiosincrasia también? Miguel. Sí, es interesante el tema porque aquí se combinan dos cosas, ¿no? Una parte que es biológica, que es parte del instinto humano, y otra que es cultural, que es lo que yo he aprendido en la historia desde que he llegado al planeta, no he llegado a mi país. ¿Y por qué uno no le hace caso a sus autoridades? Tiene que ver principalmente con la historia que tiene, la relación que hay entre autoridades y la población. Si yo he tenido unas autoridades cuidadosas, honestas, que han dicho lo que han hecho, que han dicho, oye, vamos a hacer esto y han hecho eso, por lo menos lo han intentado, entonces se ha ido construyendo una confianza y eso se transmite cientos de años. Pero si las autoridades me han engañado siempre, me han dicho que va a hacer una cosa y hacen otra, y me dicen que me vaya a un lado y al final ellos se apropian de ese terreno, entonces yo termino dudando de todo. Ese nivel de incertidumbre reacciona en estos instantes, donde realmente no creo en nadie. Si la autoridad hoy día me dice con toda la mejor de sus voluntades que, por favor, quédense en su casa, yo voy a dudar de eso. Voy a decir, ¿qué cosa habrá detrás de esto? ¿Qué hay detrás? Sí, pero fíjense ustedes que las corrupciones de los años pasados terminan generando sus efectos ahora, actualmente, porque esa fortaleza, esa conexión entre las autoridades y la población está absolutamente debilitada, ¿no? Y desde tu experiencia académica y tus experiencias profesionales, ¿qué mensaje debemos dar o en qué términos hacer las enmiendas del caso para salvarnos? Porque una vez que acabe la cuarentena, que aparentemente es el 26 de abril, no se sabe, el virus se queda en el Perú. O sea, nuestra vida no va a estar a salvo. Y el presidente le va a decir al país, vamos a volver progresivamente a esto, y a esto, y a esto. Y ahí es donde finalmente se puede producir una segunda ola, o sea, unos contagios masivos como ha pasado en otros países. Esto no es para nada, Miguel, Mabel y personas que nos están oyendo, un comentario alarmista ni sensacionalista. Han habido rebrotes en esta sensación de que ya levantaron la cuarentena y hubo un rebrote, ¿no? Tanto en Italia como en España ha pasado así. Entonces, el mensaje, ¿no? Para que cale, qué cosa no se ha logrado hasta el momento, ¿qué ingredientes consideras
desde tu experiencia como biólogo especialista en comportamiento humano, debe tener de ahora en adelante? Porque el coronavirus se queda aunque la cuarentena se levante. Es interesantísimo porque habría que analizar qué es lo que ha pasado en los lugares donde ha funcionado esta herramienta de la cuarentena. Por ejemplo, el ejemplo que mostraste hace un momento, de Montefiore. Montefiore y el resto del departamento de Lambayeque, ¿no? Claro, ir a buscar y ver qué cosa sucedió ahí, ¿no? O sea, qué pasó, qué exactamente sucedió para que la gente empezara a respetar. Yo puedo predecir algunas cosas en base justamente a las investigaciones realizadas. Primero, nuevamente, el gregarismo, es un concepto de todos hacemos lo que nosotros hacen, también puede ser utilizado de manera positiva. Nuevamente, necesitamos mostrar permanentemente dónde sí esto está cumpliéndose y cómo, donde se está cumpliendo las cosas ya están empezando a florecer nuevamente o por lo menos a recuperar sus capacidades anteriores. Eso me parece fundamental. Después también tenemos que identificar así como la víctima, la gente que está sufriendo, también a la gente que ya la está pasando mejor gracias a poder haber respetado las normas en el tiempo adecuado. Las emociones son muy contagiosas. Así como es contagioso el estrés, y también es contagiosa la risa, también es contagioso ver a la gente ya pasándola bien, disfrutando de la vida nuevamente. Cuando yo vea que eso es posible, pero para que eso sea posible, yo tengo que comportarme de alguna manera específica, yo voy a empezar a comportarme de esa manera. Entonces, ahora, Miguel, por favor. Sí, ¿en qué punto hay un quiebre en nuestro cerebro, tú que eres un estudioso del cerebro humano, y nos volvemos más primitivos? Es decir, estamos en una situación crítica y nosotros en una vida regular tenemos ciertas reglas, valores y principios. Sí. ¿Esto puede llegar a quebrarse y, no sé, ver cómo se originan saqueos o violencia? Sí, es muy cercano. O sea, realmente eso está muy cercano. Hay una máxima en la evolución que decimos lo último en llegar es lo primero que se va. Lo último en llegar en nuestro cerebro fue nuestra racionalidad, nuestra ecuanimidad. Y eso es lo primero que se va en los momentos de incertidumbre, de angustia, desesperación. Es posible que yo tenga comida en mi casa, pero la incertidumbre de que no sé si voy a tener comida para mañana o para pasado, me hace tener esos comportamientos que habíamos dicho hace un momento, comportamientos límbicos, emocionales. Hay una parte del cerebro que se llama las amígdalas cerebrales, que toman el control de nuestro cerebro. Y nuestra racionalidad maravillosa, esta ecuanimidad que quisiéramos todos tener, la vamos perdiendo justamente en esos momentos. Por eso es que es tan importante los medios de comunicación en que tienen que mostrar también lo que se está avanzando, lo que está creciendo, y la política y los gobernantes mostrar lo que sí es, lo que no es parte de la incertidumbre. Hay cosas que están llenas de incertidumbre y todos lo sabemos y lo saben los gobernantes, o sea, saben que no saben. Pero hay otra parte que sí se sabe, y eso se tiene que mostrar con fortaleza para que la gente entienda que no todo está perdido, sino que hay cosas que se pueden controlar, hay cosas que van a pasar, hay cosas que no se saben, pero nos concentramos en las que sí se saben y de esa manera tener un poco mejor, un horizonte un poquito más controlable, ¿no? Comprendo que nace la conducta primaria en tiempos de pandemia, como el que estamos viviendo, y se pierde la racionalidad que estamos usando en esta conversación. Todos son impulsos, ¿no? Y al comienzo vimos este impulso irracional de llenar la casa de papel higiénico o llenar la casa de comida. Por más que las autoridades decían no tiene nada que ver papel higiénico con el coronavirus, o también, y lo sigue diciendo el presidente al mediodía, y nosotros como comunicadores lo repetimos hasta el cansancio, todos sin excepción. No va a haber ningún problema con la cadena de abastecimiento. El campo sigue funcionando, los supermercados también. Tranquilos, entren uno por uno al mercado, no se va a acabar. Han pasado 31 días y aunque en un principio pueden hacer la desconfianza, lo primario, el impulso, ya está demostrado en la práctica que no hay desabastecimiento y la gente insiste en ir haciendo colas larguísimas, arriesgando su vida a un mercado, ¿no? Sí, lo que pasa es que la incertidumbre no solamente la incertidumbre ha aumentado. La incertidumbre no se ha... Pero no hay ningún momento dentro de un periodo, creo que considerable, de 31 días, ¿no? Es un periodo de tiempo vivido en nuestro país, 31 días, ¿no? No hay ni siquiera 15 minutos de racionalidad donde digas, oye, no, mira, no falta nada, en los mercados hay de todo, ¿no? Voy a ir cuando no haya tanta gente al mercado. No, la gente sigue yendo como si se fuese a acabar literalmente la comida mañana, ¿no? Y eso no es real, no tiene fundamento.
nuevamente estamos pensando, nuestro cerebro combina las dos cosas, no es que seamos absolutamente irracionales o absolutamente racionales, hay momentos de racionalidad y momentos de irracionalidad. Cuando yo veo los muertos que están llegando, las supuestas olas que van a venir, cuándo van a venir, eso me llena de incertidumbre y aparece una hormona que se llama el cortisol. Este cortisol es el que empieza a dominar mi toma de decisiones. Y cada vez, mientras más aumenta el tiempo, más tiempo estoy yo encerrado, menos deporte hago, menos respiro bien, las molestias que eran efímeras en algún momento con alguien de mi familia, ahora ya se han vuelto casi insoportables. Y siendo biólogo, ¿con qué se baja la dosis de cortisol? Con deporte. ¿No? El deporte es importante, hace entonces. Maravillas. O sea, el deporte hay finalmente deportes te proporciona la serotonina, adrenalina, endorfina que necesitas y que ahora imposible. Bueno, hay gente muy disciplinada que lo está haciendo dentro de su casa como Mabel, que no pierde ninguna rutina, pero otros, y me incluyo en ese universo, que por más que nos digan, haz en tu casa, sube la escalera, no puedo, no tengo la fuerza de voluntad en este momento de vencer esa barrera que mi organismo también debe estar lleno de cortisol. Es una combinación de dos hormonas, es el cortisol y la noradrenalina, que son hormonas que hacen justamente que mi parte más brillante, mi cerebro más maravilloso, disminuya su capacidad o se enfoque solo en las partes dramáticas, ¿no? O sea, solo Qué bueno, se enfoca en lo doloroso. Ajá. Qué bueno, Miguel, que es conocer qué es lo que pasa en nuestro cerebro para poder racionalizarlo, si es que hay oportunidad de hacerlo, y poder controlarnos también, ¿no? Cuando se vienen esas olas de pánico, de miedo, o al revés, ¿no? Cuando pensamos que somos invencibles. Ha sido un gusto conversar contigo. Era Miguel Figueroa, biólogo con especialidad en comportamiento humano, a quien personalmente extraño yo en su programa La Neurona Reina, creo que se llamaba, por el Canal Nacional. Muchísimas gracias. Miguel, gracias por conversar con nosotros, por tu tiempo. Muy